Bueno, lo veíamos en este vídeo, los científicos advierten de evidencias claras del contagio del coronavirus a través del aire, esas pequeñas partículas que quedarían suspendidas en el aire. ¿Cómo funcionan estos contagios? ¿Son igual de peligrosos que los que ya conocíamos por esas pequeñas gotas que expulsamos al hablar o al estornudar? Bueno, podemos decir que lo primero, no se puede hablar en términos de peligrosidad o no, porque si bien es cierto que todavía no se tiene conciencia completa de cómo funciona la transmisión a través de aerosoles, sí que se sabe que muchos contagios evidentemente se dan por el contacto de personas muy cercanamente, es lo que llamamos casi contacto directo. O sea, que dos personas se encuentran a menos de 2 metros de distancia y al hablar o toser pues podemos eliminar partículas de un tamaño bastante grande que pueden llegar a la otra persona e infectarla. Sí que es cierto que ahora se está hablando desde ayer de este artículo de Science en el que se evalúa, y los autores lo dicen, que los aerosoles pueden ser una vía muy importante de contagio. Sí que es cierto que esto se lleva hablando desde el principio de la pandemia, se evalúa siempre cuando hay este tipo de emergencias y bueno, lo importante es que se sigan realizando estudios y análisis para comprobar de verdad la importancia de esta vía de transmisión. Doctor, si le diésemos validez a las conclusiones a las que llega ese estudio, ¿esto supondría que las medidas adoptadas hasta este momento en espacios cerrados no han servido para protegernos? No necesariamente. Sí que es cierto que las recomendaciones, o más bien las obligaciones, dicen que cuando estamos en espacios cerrados, llámese un bar, un centro comercial, etcétera, tenemos que estar con la mascarilla, higiene de manos, distanciamiento social, y si eso se cumple, la mascarilla es suficientemente capaz de evitar la mayor parte de las infecciones. Sí ¿Incluido que el es cierto aerosol? que luego, pues bueno, cuando se va, incluido el aerosol en la mayoría de los casos, evidentemente, cuanto más profesionalizada o más eh, las máscaras como las que se han hablado durante toda la pandemia, las FFP2, etcétera, cuanto mayor sea la tecnología, evidentemente filtrará mucho más. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente tiene por qué estar implicado, a no ser que hagamos un mal uso de ellas. Evidentemente, cuando estamos en un bar, nos quitamos la mascarilla para hablar con los amigos o los familiares, evidentemente expelemos al aire muchas más partículas que la que nos imaginamos a 2 metros de distancia. Por lo tanto, sí que evidentemente tenemos que tener conciencia de utilizar las mascarillas todo el rato, intentar solo quitárnosla para beber o para comer y volvernosla a poner inmediatamente después. Está usted poniendo los bares como ejemplo. Hay quien no comprende que se limite, por ejemplo, la actividad al aire libre mientras los bares siguen abiertos. No, por supuesto. A ver, la actividad al aire libre, evidentemente, llevar mascarilla es una medida que hace que todos nos concienciemos y a la hora de que evitemos el contacto entre personas es muy importante. Evidentemente, en el exterior hay digamos, mucho menos riesgo que en una zona cerrada y que depende mucho de cómo esté adaptada la ventilación a filtrar esas partículas. Y es evidente que con nosotros hablamos ahora mismo, en caso de lo que sea, tenemos que pensar siempre que el aire no deja de ser un fluido o se comporta como un fluido y por tanto cuando expelemos virus, el virus va a tender a diluirse en ese ambiente. En el exterior es cierto que como la se diluirá de una forma mucho mayor y cuando es un ambiente cerrado, cuanto más pequeño y peor, evidentemente la transmisión puede ser mucho más eficiente. Esto no quiere decir que quizá sí que pueda ser la mayor vía de transmisión a través de este sistema. Porque yo sigo pensando que la transmisión directa de persona a persona a través del contacto a menos de 2 metros no debemos olvidar que es una de las formas que más repercusión junto con esto pueden tener durante la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ayer hacía un cálculo que el 10% de la población del planeta ya se habría contagiado de COVID. Eso es 22 veces más que los casos que están técnicamente diagnosticados. El dato supone, por ejemplo, que serían 780 millones de infectados frente a los 35 millones detectados hasta la fecha. ¿Cómo se puede hacer un cálculo de estas características? Y otra pregunta, ¿sería exportable esa comparativa a España? Porque no encajaría con los datos de los estudios de seroprevalencia. Bueno, los datos que hablaban ayer, efectivamente puede ser una estimación muy de lo que ha pasado. Hay que recordar que no todos los países del mundo tienen ahora mismo acceso a la misma tecnología de diagnóstico. Y evidentemente eso es un hándicap para los países que no.
Iván Sanz, le tengo que interrumpir. Tenemos algunos problemas con la conexión que estamos haciendo y le estamos escuchando entrecortado. Le emplazo para hablar de todos los asuntos que nos quedan todavía pendientes, de los asintomáticos, de los criterios para realizar pruebas PCR y de la campaña también de la gripe para otro día. En cualquier caso, al responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, a Iván Sanz, le damos las gracias.